Hoy quiero hablarte del Centro de Contactología MIDA, el centro de salud visual que tienes que visitar desde ya. Servicio de óptica, cristales y monturas que se ajustan a todos los presupuestos. Pero además, el Centro de Contactología MIDA es uno de los pocos lugares en Caracas especializado en la aplicación de lentes de contacto de acuerdo a los requerimientos específicos de cada paciente. El personal más calificado y los mejores precios del mercado en el área de la salud visual solo los consigues en el Centro de Contactología MIDA. Visítalos en Chacao, Avenida José Félix Sosa de Bellocampo, diagonal al Centro Comercial Sambil. Centro de Contactología MIDA, especialistas en hacerte ver más y mejor. HGSE es la gente que sabe de arquitectura en España y Europa, conformada por una dupla venezolano-española que te ofrece la mejor y más amplia gama de servicios en el área arquitectónica. Desde la planificación inicial, diseño, proyecto, trámites administrativos, hasta la dirección y gestión de todo lo necesario para ejecutar tu obra, desde cero o remodelaciones. Dale vida y alma a tus espacios con HGSE Arquitectos y hágase tu proyecto realidad. Nuevamente al canal y hoy estoy muy contento porque en un nuevo ciclo de entrevistas estamos con nuestro amigo Rodrigo Saldarriaga. Rodrigo ha estado ya en un par de ocasiones conmigo en el canal y como ustedes saben, él es periodista peruano, además es articulista de la Gaceta de Liberofera desde el Perú. Y bueno, es amigo mío, que es lo más importante. Rodrigo, un gran abrazo, ¿cómo te va? Hola Neomar, ¿cómo estás? Muy bien, aquí en este país, ¿no? De tumbos y retumbos, pero uno nunca se aburre aquí en el Perú, eso es lo que siempre decimos. Bueno, en Venezuela no nos aburrimos tampoco. Lo que pasa es que la diversión o el entretenimiento no es tan entretenido. Pero bueno, ya ese es otro tema, ¿no, Rodrigo? Esa es una cosa de nuestra región, que no hay nunca de dónde aburrirse. En nuestra región siempre hay, ¿No? siempre hay personajes, situaciones, cosas. Pero mira, quiero aterrizar contigo en un tema que seguro nos va a llevar un rato de discusión. Este contacto lo he querido hacer a propósito de un video que, como dicen ahora los jóvenes, ya nosotros somos jóvenes, pero cada vez estamos dejando de ser más jóvenes, Rodrigo. Y entonces claro, tienen esta palabra de que cada vez que un video de alguna manera tiene pegada en las redes sociales, dicen se hizo viral. Se ha hecho viral un video de unos 2 minutos de don Alberto Fujimori, presidente del Perú, personaje polémico, personaje que tiene detractores y amantes en toda la región, no solamente en el Perú, pero donde don Alberto Fujimori se dedica básicamente a defender su obra de gobierno en materia de control del terrorismo de los grupos de extrema izquierda y donde hace una especie de hipótesis sobre qué hubiese sido el destino del Perú si él no hubiese tomado acciones contundentes con respecto a grupos como el MRTA y como Sendero Luminoso. Y lo hace proyectando el escenario tal cual si el Perú hoy estuviese viviendo, por ejemplo, lo que está viviendo Colombia, donde un personaje que deviene de grupos de extrema izquierda guerrillera terminó siendo, claro, en el caso de Petro, por la vía de una pacificación y de una incorporación supuestamente a la vida civil, se convirtió en parlamentario, todo lo demás, pero un personaje que viene de la izquierda guerrillera termina siendo nada más y nada menos que el presidente del país, como es lo que ocurre en Colombia. Y Fujimori pues allí despliega un repertorio de argumentos, dice que en efecto él acabó con los grupos de extrema izquierda terroristas en Perú, y yo simplemente quería, antes de pedirte tu valoración sobre qué es en efecto lo que hizo Fujimori y si estuvo ajustado a lo correcto en su momento con estos grupos, decirte algo, una pequeña anécdota personal, Rodrigo. Yo tengo acabo de cumplir 36 años, tú eres un poco más joven que yo, pero yo recuerdo de muy joven, quizá mi primera experiencia de niño con la televisión y lo que significaba un caso de política internacional así duro, fue justamente en los años 90, gobernando Fujimori, y el famoso episodio del secuestro de la embajada de Japón en Lima, creo que fue el secuestro, donde Sendero Luminoso, o no sé si fue el MRTA, creo que fue Sendero. No, el MRTA fue. Fue el MRTA. Se toma la embajada de Japón y pues luego estos terroristas son neutralizados, ¿no? Pero
ese episodio me marcó mucho porque yo recuerdo el Perú por televisión, por supuesto. De hecho, yo nunca he ido a Perú, pero yo recuerdo por televisión el Perú de los años 90 y el Perú del terrorismo y de cómo se combatió el terrorismo. Y en efecto, pues esos grupos fueron aplacados al final del cuento. Pero cuando tenemos que valorar esto veintitantos años después, Rodrigo, casi 30 años después, ¿cuál es el balance sobre la obra de Fujimori en esta materia? ¿Admite más defensas que digamos, que críticas o es más crítica lo que se puede hacer sobre lo de Fujimori que defensa de esas acciones contra los grupos de extrema izquierda terroristas? Bueno, lo que pasa es que Fujimori tiene como principal mito político el haber vencido el terrorismo en el Perú, ¿no? Y ese mito político se ha trasladado a su hija, Keiko, y a todo el partido Fuerza Popular, que viene a ser la continuación de lo que en su momento fue Cambio 90 y luego Fuerza 2000, no recuerdo con exactitud los nombres, de cómo el partido de Fujimori ha ido cambiando a lo largo del tiempo su nombre. Ahora es Fuerza Popular, ¿no? Liderada por su hija Keiko, que es su sucesora política. Pero lo cierto es que Fujimori sí tuvo mayor éxito que sus antecesores en derrotar a las organizaciones terroristas Sendero Luminoso y el MRTA, porque tuvo voluntad política de hacerlo, ¿no? Quizás el mayor error que tuvieron tanto Fernando Belaúnde Terry, presidente de Acción Popular, como Alan García, el desaparecido Alan García, ¿no? Presidente del APRA, es que no entendieron el fenómeno terrorista y hay muchas interpretaciones y argumentos en torno a ello. En primer lugar, porque para 1980 se tenía todavía esta visión de la guerrilla tal y como la experiencia te daba de las organizaciones guerrilleras de los años 60, ¿no? Guevaristas, ¿no? Principalmente, o de inspiración guevarista, ¿no? De inspiración cubana, uniformadas, ¿no? Que hacían guerra en zonas rurales, ¿no? O mejor dicho, que hacían incursiones, ¿no? Subversivas en zonas rurales y que fácilmente eran identificadas y neutralizadas con acción policial y militar en el campo operativo. Lo que pasó con Sendero luego, más que el MRTA, pero sobre todo con Sendero, fue que ellos tuvieron una estrategia de acciones armadas, ¿no? Terroristas, pero siempre en la clandestinidad, no se conocía sus identidades, no se conocían en muchos casos si es que estaban vivos todavía, ¿no? Los líderes históricos de Sendero Luminoso, hasta que finalmente fueron identificados y capturados, ¿no? Ahora, aquí hay todo un debate, porque durante muchos años se ha dicho y desdicho mucho. En primer lugar, sobre el protagonismo que tuvo Fujimori en la captura de Abimael Guzmán, que fue el cabecilla de Sendero Luminoso, y que fue capturado en una operación policial, de inteligencia policial, de investigación policial, netamente policial. Ahí no hubo ningún tipo de intervención de las Fuerzas Armadas, ¿no? Pero durante muchos años los policías del GEIN, que era el Grupo Especial de Inteligencia de la Policía, que capturaron a Abimael, dijeron que Fujimori no tuvo nada que ver en eso. Sin embargo, con los años, algunos han terminado deslizando más o menos la idea de que no es que estuvo inmiscuido en todo, pero al ser el presidente de la República tenía que saber exactamente qué hacía el GEIN, ¿no? Ahora, quizás lo más notable del trabajo contraterrorista que tuvo Fujimori fue el MRTA, ¿no? Porque al MRTA se le descabeza años previos, ¿no? A la operación Chavín de Huántar, ¿no? Que terminó con el develamiento, ¿no? de este secuestro de la embajada, ¿no?
porque cuando el MRTA toma la embajada, lo toma como una acción desesperada prácticamente, ¿no? O sea, En ya un momento estaba, en el que el MRTA había perdido casi a todos sus cuadros, todos estaban presos o idos, ¿no? Porque es lo que pasó. Y los que secuestran la embajada eran los pocos que quedaban libres, ¿no? Y hicieron una acción casi suicida, ¿no? En la que los comandos de las Fuerzas Armadas intervienen en la embajada, liberan a los rehenes y acaban con el MRTA, ¿no? Entonces, eso fue capitalizado por el expresidente Fujimori y ha quedado en el inconsciente de todos los peruanos que él fue quien derrotó el terrorismo por acciones muy puntuales, ¿no? Pero sobre todo porque tuvo la voluntad política de hacerlo, ¿no? No fue como los demás presidentes que le antecedieron y le sucedieron, que tuvieron más bien esta figura o contemplativa o intentando incluso hasta entender el fenómeno terrorista, ¿no? Porque pasa con Belaúnde, que fue de 1980 al 85, que él ve a Sendero Luminoso como los tilda de abigeos, ¿no? De ladrones de ganado. No, esta gente seguramente es el típico fenómeno, ¿no? De ladrones de ganado que han ido por ahí y se han robado un par de vacas, ¿no? Alan García, que viene de las filas del APRA, el APRA, pues, ahora ha cambiado tanto que ya mucha gente se olvida de lo que es, pero el APRA es un partido de cantera de izquierdas, ¿no? En un momento pues, se llama Alianza Popular Revolucionaria Americana, ¿no? No es, hoy un montón de despistados los llaman a los apristas de ultraderecha y no tiene nada que ver eso, ¿no? O sea, el APRA más bien ha sido el único partido de izquierdas del Perú que ha tenido acciones de sedición, ¿no? El APRA ha tomado cuarteles, el APRA ha asesinado, o mejor dicho, militantes apristas, ¿no? En su momento han asesinado guardias civiles, han asesinado militares, ¿no? La ciudad de Trujillo, que es donde yo nací, fue tomada por ellos, ¿no? Y bueno, fueron vencidos por militares y han encabezado y han estado en varias conspiraciones, pero en su momento el APRA, del 85 al 90, ¿no? que además dejó un país destruido económicamente hablando, por sus medidas de izquierdas, también intentó un poco como que entender qué pasaba con estos. No sería muy irresponsable de mi parte decir que tuvo algún tipo de simpatías con los subversivos, pero sí los tuvo un poco con el MRTA, porque siempre me olvido el nombre del cabecilla del MRTA, Polay Campos, Víctor Polay Campos, perteneció al APRA. No Polay sabía. perteneció al APRA, ¿no? Y se fue del APRA cuando el APRA hace este giro de timón. No recuerdo exactamente la frase que se le atribuye a Víctor Olaya de la Torre, que es el fundador del APRA, pero él decía que participar en elecciones también era revolucionario, ¿no? Entonces, el APRA más radical, el APRA que sí buscaba el cambio lo más rápido posible y como te digo, venía de estas canteras, ¿no? De gente que se alzaba en armas, lo vio mal y se retiró. Entonces, muchas de estas guerrillas y muchos de estos grupos empiezan a ser alimentados de otras facciones, ¿no? Sendero Luminoso viene de la 15ª partición del Partido Comunista del Perú, ¿no? Porque los comunistas tienen esta vocación de atomizarse, ¿no? Y Sendero Luminoso viene de esto. Entonces, mientras todos estaban en este plan de entenderlo desde el mundo de la academia, desde el mundo de la antropología, desde el mundo de las ciencias políticas, ¿no? De la sociología, Fujimori lo único que hizo fue, miren, estas personas son delincuentes y mientras existan estos delincuentes, el Perú no va a progresar económicamente, ¿no? Porque eso era lo más sensato, ¿no? Si tienes a una organización criminal reventando bombas, ¿no? Por todos lados, asesinando gente y haciendo apagones porque
derribaban torres eléctricas, entonces no se va a poder atraer ningún tipo de inversión. Y Fujimori Rodrigo, fue pero así. Tuvo la, eso, tuvo la, eso que dices es importante porque yo creo, o sea, yo no he ido al Perú, ya tú me has invitado ya un par de ocasiones, pero el Perú se ve desde la distancia al día de hoy, te lo voy a resumir lo más que puedo, como un país que sí tiene inestabilidad política por todo este tema de unos partidos políticos absolutamente debilitados, donde para empezar, bueno, estamos hablando del APRA, el Partido Histórico del Perú, y el APRA prácticamente no existe en Perú. Hay una cantidad de formaciones políticas en el Congreso sí, no que está existe. absolutamente está fragmentado y son formaciones políticas de ocasión, donde tú más de una vez nos has explicado en tus artículos cómo cambian de posición de una votación a otra, donde no existe tal cosa como una derecha comprometida o una centroderecha o un centro, o sea, no hay de dónde articular. O sea, un país muy inestable desde el punto de vista programático, ideológico, como quieras decirle. Pero el Perú es un país que se ve desde la distancia, donde ya, por ejemplo, los remanentes de grupos extremistas de izquierda, salvo el experimento que montaron con Castillo, que yo creo que eso es un tema interesante. Castillo fue como el último cartucho que quedó de esos experimentos, es hijo de esos experimentos, es un país pacificado, por decirlo de alguna manera. Entonces, si vamos hacia allá, Fujimori tiene un poco de razón. O sea, Fujimori atajó o tomó el toro por los cuernos en algún momento. Ahora, eso no Sí, quita lo claro, por otro, supuesto. que es el tema de los excesos, ¿no, Rodrigo? ¿Qué podríamos decir de los excesos? Fujimori hoy a sus 80 y qué, 86, no sé cuánto tiene, sigue estando señalado en proceso judicial. 84 Entiendo años creo que tiene. 84. Bueno, sigue estando señalado, ¿no? ¿Cuáles son las causas que siguen abiertas para Fujimori? Si nos pudiese explicar un poquito por tema Bueno, de derechos humanos. A Fujimori se le condena por homicidio calificado, ¿no? Eh, por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, porque durante la guerra contra el terrorismo, lo que pasó fue que en paralelo a las operaciones policiales y militares, se creó un grupo paramilitar que se denominó Colina, el Grupo Colina. Bueno, en realidad no fue un grupo paramilitar, fue un grupo conformado por militares, ¿no? Fue un grupo de intervención clandestino en lo que Vladimiro Montesinos, que era el asesor de inteligencia de Fujimori, que también está preso hoy. Bueno, Fujimori está libre, ¿no? Vladimiro sí está preso. Bueno, Vladimiro viene pues de las canteras de la Escuela de las Américas, ¿no? Y bueno, era un militar que fue formado por la CIA, entonces él es algo muy interesante acá porque él es quien en parte también termina dándole forma a la estrategia contrasubversiva desde el punto de vista americano, ¿no? Esta es una guerra de baja intensidad, ¿no? Irregular, y por lo tanto hay acciones que tienen que darse de manera clandestina para poder llegar para conseguir la pacificación. Y ahí es como surge Colina. Entonces, Fujimori como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas es el responsable, ¿no?, político y de estos grupos. Entonces a él se le da la autoría, ¿no?, de haber dado la orden de que se empleen este tipo de grupos ilegales para poder cometer asesinatos, ¿no? Y por eso fue condenado. Ahora él se le otorga un indulto. El indulto es rechazado, en primer lugar, pero esto fue elevado al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional finalmente sentencia que a él se le ha vulnerado un derecho, ¿no?, por no habérsele no habérsele reconocido ese indulto. Entonces, simplemente el Tribunal Constitucional tiene que tener efecto, y es por eso que Fujimori está libre hoy.
¿no? Lo que pasa es que cuando Fujimori se le condena por homicidio calificado, el juez que sentencia emite una opinión de que por los crímenes por los que se le sentenciaba, se podría considerar que estos caben en la figura de crimen de lesa humanidad, ¿no? Y por lo tanto, el crimen, aquellos sentenciados por lesa humanidad no pueden ser indultados. Ujú. Pero en ese momento en el Perú no existía la figura de crimen de lesa humanidad, en el momento en que a él se le sentencia. Más bien a él, después de su sentencia, esa figura es incorporada en la legislación peruana, la figura de crimen por lesa humanidad. Luego de él se le incorpora. Lo que pasa es que este juez que lo sentencia quiso hacer jurisprudencia, ¿no? Para que quede claro, ¿no? De que él se le sentenciaba por crímenes de lesa humanidad, pero no es así, o sea, la sentencia no dice eso. Es una opinión, un pie de página, ¿no? Una observación, ¿no? Entonces el tribunal dice, bueno, pues la Corte IDH y la CIDH dicen Fujimori fue condenado por crímenes de lesa humanidad. No, señores, no fue condenado por crímenes de lesa humanidad, fue condenado por tal cosa, ¿no? Puntual, homicidio calificado, ¿no? Por lo tanto, sí puede acogerse la figura del indulto, ¿no? Porque en el Perú el derecho no es retroactivo, o sea, no podemos a una persona ya condenada, ¿no? Otorgarle una figura que ha sido incorporada recientemente a la legislación, ¿no? Y es por eso que Fujimori está libre. Ahora, se evalúan 1000 recursos para que Fujimori vuelva. Ujú. Sin embargo, el 53% de peruanos, de acuerdo a una encuesta de Ipsos, está a favor del indulto, ¿no? Rodrigo, ese porcentaje es importante porque al día de hoy, Fujimori sale del poder finalmente en el año 2000, ¿no? Pero, y luego de una cantidad de situaciones también, a mediados de los 90 estuvo el tema de la disolución del Congreso, una gran cantidad de situaciones, todas estas acusaciones, pero 25 años después prácticamente, se podría decir que el legado, si es que cabe el término, o la idea de un fujimorismo todavía queda vivo en el Perú, y esto tú lo abordabas al principio con el tema de su hija Keiko, ¿no? Que lo ha intentado ya 1000 veces para llegar a la presidencia de la República. ¿Cómo está el estatus de Fujimori como ideología? Si es que es difícil decirlo porque las ideologías son algo más estructurado. Fujimori como una idea que la gente sigue. La marca Fujimori. ¿Cómo está la marca Fujimori en estos momentos en el Perú? La marca Fujimori polariza, ¿no? Es como que indeseable para muchos y admirable para otros, ¿no? Y hay muchos matices. Porque, por ejemplo, un matiz. Mi padre detesta a Fujimori porque mi padre se dedicaba a la venta de telas, de textiles nacionales. Uh-huh. Y con las reformas económicas de Fujimori en los años 90 y la liberalización del mercado, entraron textiles chinos. Y eso arruinó el negocio de mi padre, ¿no? Y mi padre lo detesta a Fujimori por eso. No por otra cosa. Sin embargo, cuando hay situaciones tan difíciles como, por ejemplo, el crimen organizado que hoy nos tiene, pues, pisoteados, ¿no? Y de hecho, recientemente hemos tenido dos conocidos de mi papá que han sido o extorsionados o asesinados, ¿no? Por bandas criminales, tanto nacionales como extranjeras, que operan en el Perú, Uh-huh. pero con una ferocidad que a mi padre, que es un odiador de Fujimori, dice, caramba, debería estar el chino, porque en la época del chino, a estos inmediatamente los señalaban como terroristas
y los desaparecían. Entonces, es un ejemplo que se repite en muchas personas porque Fujimori le hizo mucho daño a mucha gente, y directa o indirectamente con sus decisiones, pero hay momentos en los que la gente dice, el Quiero último una presidente que gobernó este país Sí. fue él. Fue el último presidente que gobernó este país. Porque desde que cayó Fujimori, quien gobierna el Perú son los broadcasters, los dueños de los canales de televisión, los gremios empresariales, los caudillos regionales, los sátrapas regionales que yo llamo, los narcos, ¿no? Los contrabandistas y un montón de criaturas que lo único que te hacen ver es que este país está sometido a la anarquía. Y la clase política, Rodrigo, la clase política es una mascarada. La clase política que tenemos... Sí, todos están ahí puestos porque están puestos, y si manejan algo, manejarán sus despachos, ¿no? Manejarán sus despachos, los presupuestos que se les asignan para sus comisiones, para los sueldos de sus subalternos, para la gasolina de sus carros. Pero este país está gobernado por infinidad de personas que tienen como sus pequeños feudos, y cada quien hace lo que quiere a su antojo. Y esa sensación de anarquía provoca la nostalgia de un grupo de que cuando Fujimori gobernaba tal cosa no ocurría, porque cuando alguien cometía el atrevimiento de querer hacer algo de esta naturaleza, Fujimori y Montesinos lo neutralizaban, ¿no? De un modo que a los peruanos en parte les gusta, porque el peruano tiene una vena autoritaria, hay muchos estudios al respecto, ¿no? Dicen que en el Perú, por esta continuidad histórica entre los viejos curacazgos andinos, el imperio incaico y luego el virreinato, todo vertical, ¿no? Y durante la República, más estabilidad ha habido durante los gobiernos militares que durante los gobiernos democráticos, ¿no? Entonces, siempre esa vena autoritaria pesa mucho, y hoy Fujimori, estoy seguro que si no lo quiere aceptar, pero es bastante evidente para quien está metido en este mundo de la prensa y la comunicación política, que si Fujimori está haciendo TikToks, que si Fujimori está haciendo videos, que si Fujimori está haciendo estos atisbos, ¿no? de opinar y de aparecer, es porque algo están haciendo en vistas de las elecciones de 2026, y si Fujimori se postula al Senado, estoy seguro que millones de personas van a votar por él. Es que eso era lo último, Rodrigo, que te iba a preguntar. Esta salida de Fujimori en un video que tiene producción, que está, o sea, el video, uno sabe, somos periodistas y sabemos cuándo hay, y además somos periodistas de la fuente política, o sea, sabemos cuándo hay una intencionalidad en las cosas. Este video, ¿por qué en este momento? ¿Tiene que ver con una respuesta a los señalamientos judiciales y que lo quieran llevar, o va más por esto que tú estás diciendo? Sí. ¿Será que hay un lanzamiento de la marca? ¿Quieren relanzar la marca Fujimori? ¿Para qué? O sea, Fujimori ha dicho que estos videos van a ser parte de su defensa. Porque él tiene otro caso más, ¿no? Por el cual lo quieren sentenciar 25 años de prisión, ¿no? Y ahí hay todo un debate jurídico sobre que ya no aplica. Bueno, el tema es que, o que sí aplica, bueno, dependerá del enfoque de cada quien. Pero el tema es que Fujimori ha dicho que estos videos van a servir para su defensa, y lo está haciendo por episodios, ¿no? El primer episodio creo que se llama Soy Inocente, una cosa así. El segundo creo que tiene que ver con el terrorismo, el tercero sobre el shock, ¿no? El Fuji Shock, que se le llamó, que fue cuando implementó las medidas de mercado, ¿no? Que dijo que no iba a implementar, ¿no? Pero implementó al final, ¿no? Y es otra razón por la que mucha gente por encima de los 60 años, como mi papá o mi mamá, también lo detestan porque sus ahorros se fueron al tacho, ¿no? Pero el tema es que
lo más probable es que Fujimori empiece a ser utilizado por el partido Fuerza Popular como un ícono viviente, ¿no? De lo que significa el fujimorismo en el Perú, que se puede traducir en reforma económica, lucha contra el terrorismo y esos dos, ¿no? Esos dos. sea, Sí. esos dos con precisión no han sabido todavía contrarrestar un poco los casi 30 años de narrativa de izquierdas, que son los que han gobernado los últimos 25 años en el Perú, por más que digan que no, Uh-huh. y que si han mantenido el modelo económico, es porque es la única manera que tiene de poder tener plata. O sea, si la izquierda peruana, a menos que sea la de Pedro Castillo, ¿no? Porque Pedro Castillo sí tenía una vertiente mucho más no, yo no diría radical, sino más bien idiota, ¿no? De querer matar a la gallina de los huevos de oro, ¿no? Pero casi todos los izquierdistas en este país, cuando se han montado encima del caballo, que es el Estado peruano, y se han dado cuenta que no pueden dejar que galope, porque si no se muere todo, entonces simplemente han dicho, bueno, las reformas económicas están y punto, ¿no? Y han hecho algunos atisbos de por aquí y por allá, y más bien creo yo que si mantienen el modelo económico justamente es porque les permite tener las rentas suficientes como para poder financiar sus proyectos de estos que les gustan, ¿no? Y en donde se despilfarra todo. Y Fujimori todavía no ha podido, el Fujimorismo, la derecha en el Perú, la derecha alineada con Fujimori todavía no ha podido hacerle entender a la gente que ellos han sido los que enriquecieron el Perú, si es que ese fuera el mito, porque también el proceso para que el Perú crezca económicamente ha durado muchos años. Claro. Y Fujimori cuando se fue en el 2000, el Perú estaba en crisis económica, pero había también cuestiones del mercado internacional. O sea, hay muchos temas, pero lo cierto es que el Fujimorismo todavía no ha podido contrarrestar la narrativa de la izquierda, ¿no? Sobre los males que han hecho, ¿no? Y estoy seguro que han hecho muchas cosas malas, ¿no? Sin embargo, hay un gran porcentaje de peruanos que votan por Keiko porque votan por Alberto, ¿no? Y Sin ahora que embargo, Alberto está libre, Keiko Rodrigo ya ha dicho que va a respaldar a Dina hasta el 2026, ¿no? Pero luce larguísimo, estos 2 años y medio que le queda al gobierno de Dina. La pobre mujer le encuentran algo más y se va. O sea, yo en algún momento creo que he hablado contigo, ya hace tiempo, ya no en video, pero sí te dije que así como Pedro Castillo iba a caer en algún momento por una estupidez, pero es porque él mismo se iba a sabotear, ¿no? Y porque además lo iban a soltar. Le iban a soltar la mano, decías tú, y fíjate, terminó pasando. Lo soltaron y lo tiraron a los leones. Lo mismo le va a pasar a Dina Boluarte, le van a soltar la mano, ¿no? Le van a decir, bueno, señora, hasta aquí llegamos, ¿no? Y yo estoy más o menos convencido de que a Dina Boluarte lo que le va a pasar es que, además que va a terminar presa, ¿no? Yo estoy seguro que lo que está haciendo el Congreso ahorita es medir un poco que Dina Boluarte aguante hasta después de 28 de julio, que son las fiestas patrias acá, porque además es cuando cambia la mesa directiva del Congreso. Entonces, hacen un cambio en la mesa directiva, colocan a alguien, y esa persona que dirige el Congreso es quien va a ser el presidente del Perú, o la presidenta del Perú. Porque Dina Boluarte ya es insostenible, y yo en el 2022, cuando entró, y todo el 23, no he sido alguien que la haya apoyado, porque no es mi función apoyarla, ni saco nada haciéndolo, pero sí entendía la importancia de su permanencia para poder garantizar la sostenibilidad, ya ni siquiera de su proyecto político, la sostenibilidad del país como tal, claro. ¿no? Sí. Porque lo que pasó entre el 22 y el 23 con todas esas revueltas, que las quieren pintar ahora como si fueran
auténticos, auténticas demostraciones de democracia y de participación ciudadana, y ahora se ha creado una organización de mártires de la democracia, ¿no? Y todas esas payasadas que a la izquierda le gusta crear. Pero en ese momento lo que pasó fue que se levantó lo que hubo fue un alzamiento, ¿no? Ujú. Un alzamiento sin armas, porque la izquierda en el Perú nunca ha podido quebrar a las Fuerzas Armadas, por más que han querido, y no las han podido dividir, pero fue un alzamiento, tuvo, tuvo, tuvo tintes golpistas, y Dina Boluarte era la presidenta del Perú por sucesión constitucional, quisieran o no. No lo consiguieron, ¿no? Pero creo que Dina Boluarte fue torpe al decir juro hasta el 26, creo que lo más sano para ella hubiera sido, bueno, señores, convoco elecciones, porque en verdad creo que hubiera sido lo más saludable para el país, porque murieron tantas personas en estos fuegos cruzados, ¿no? Y en el fuego que muchas veces la policía y el ejército termina cometiendo, quizás más por desesperación que por otra cosa, porque a Dina Boluarte la quieren juzgar por genocida, Sí. ¿no? Y esa es una tontería, no tiene sostén. Pero el tema es que Dina posiblemente, después del 28 de julio en adelante, es lo más probable que ya le suelten la mano. Rodrigo, pero lo que te decía hace un rato, que es un poco mi apreciación, no como especialista en el tema del Perú, no he ido al Perú, como te digo, nunca, pero me interesa muchísimo, es un país que sigo muy de cerca y tú lo sabes. Esa fragmentación, esa dispersión de los liderazgos, me permite a mí ver en este momento que si tú te pones a otear el horizonte, no hay un líder que tú digas, este es favorito para quedarse con la presidencia después de o sea, no hay, ni dentro del fujimorismo, con un desgaste de Keiko, que ya tiene que ver con varios intentos, ni dentro de los otros partidos de la centro derecha o la derecha, de lo que hay, ya algo parecido a la derecha en Perú, dentro de los caviares que tú bastante bien los has descrito cada vez que venimos a hablar acá en este programa y en este canal, sobre el tema de cómo manejan los hilos de la política tras bastidores. O sea, no hay, yo no, hoy, Perú es de los países que tú me preguntas, ¿quién está llamado a suceder? Y de hecho, yo no he leído encuestas del Perú sobre cuál es la figura política que tiene alcance nacional como para suceder a Dina, ¿no lo veo? No hay, o sea, hay encuestas y las encuestas, como tú sabes bien, son fotos del momento. Y además que en muchos casos hay encuestas que más bien tienen que ver con cuál es el político en el que menos confías, ¿ya? Y creo yo que es un poco irresponsable de las encuestadoras estar haciendo ese tipo de sondeos, ¿ya? Porque resquebraja más. O sea, yo el otro día conversaba con unos colegas que trabajan en encuestas y yo les dije, ¿ustedes tienen idea del daño moral y emocional que provocan con ese tipo de numeritos que sacan? O sea, y luego se quejan de que el país no cree en la democracia. O sea, señores, el Perú nunca va a votar por uno de los señoritos. El Perú no va a volver presidente a ningún señorito de universidad de élite. No va a pasar, ¿no? En el Perú no va a haber un presidente vegano, pet friendly, de género no binario, ¿no? No va a pasar. Posiblemente llegue a ser alcalde de algún distrito, ¿no? De algún distrito lleno de cafés orgánicos, ¿no? Posiblemente, ¿no? O sea, pero no se va a convertir en presidente del Perú alguien de esa, alguien con ese, ¿cómo decirlo? Con ese perfil, ¿no? No va a pasar. Entonces, mientras más ustedes estén tratando de chancar al empresario que se volvió político, o al militar que se volvió político porque no les cae bien, ¿no? O a tal o cual persona que puede resultar inclusive hasta antipático o en verdad execrable en muchos casos, pero habría que entender por qué la gente los sigue, o por qué la gente los quiere, ¿no? El caso de Fujimori, por ejemplo, para mí
Yo antes, cuando era más joven, yo no podía entender por qué la gente votaba por el fujimorismo, y ahora lo entiendo. Yo la única vez que he votado por el apellido Fujimori ha sido en el 2021, porque Pedro Castillo era imposible que vote por él. Yo no podía votar por Pedro Castillo, por más que había un montón de idiotas que decían que había que votar por él porque el fujimorismo era peor, y porque había que votar con empatía, porque significaba que un campesino, pero Castillo no es campesino en primer lugar, no es ni siquiera profesor, porque ese tipo tiene un IQ de 80. Cada día que lo veo está más bruto. Creo que preso está peor todavía, pero bueno. El tema es que no hay nadie que pueda convocar a más gente. No hay. Así Y la es. derecha se sabotea a sí misma, porque López Aliaga, que venía a ser esa derecha dura y eficiente, porque era un empresario, ha entrado al gobierno municipal de Lima, que es la municipalidad más grande del Perú, y en verdad no lo está haciendo muy bien, que diga. Y la gente se harta, Claro. se desinfla el agrado, el mito, la simpatía, y de pronto dicen, bueno, uno más, ¿no? Otro al lote, otro al lote. Otro alote, y después tienes al señor César Acuña Peralta, que es dueño de una universidad que no es muy prestigiosa que digamos, más bien es casi siempre blanco de burlas, de que es una universidad muy mala y que sus egresados son peor. Eso ya, bueno, es opinión de algunas personas. Yo no opino de esa manera porque creo que uno no puede andar desdeñando a las personas por la educación que tiene porque es lo que pudo pagar, ¿no? Y finalmente, esas personas que escuchan, que los desdeñan por la educación que pudieron pagarle sus padres, al final no votan por ellos. Así que les termina yendo peor a esos idiotas que quieren tener estas ínfulas de superioridad moral o intelectual, desdeñando al resto por su educación. Y de pronto tienes también al señor Antauro Humala, que está por ahí pues queriendo convertirse en una especie de Führer andino, ¿no? Y que cada día para mí me parece más peligroso que antes, el hombre, pero la Es gente más no lo quiere peligroso que advertir. Castillo. Es más peligroso que Castillo. Cada día, Antauro Humala es un tipo demente, ¿no? Pero tampoco no es ningún idiota, y es un tipo además que viene del ejército, Sí. y estoy muy seguro que hay muchos suboficiales y tropa que simpatizan con él, ¿no? Tanto en la infantería como en la Policía Nacional. ¿Por qué? Porque finalmente en infantería y en la Policía Nacional hay gente que viene de los bajos estratos sociales, ¿no? Son más populares, ¿no? Yo no creo que Antauro Humala sea favorito en la Marina de Guerra, ¿no? Donde está prácticamente la burguesía peruana, ¿no? Pero yo estoy seguro que sí hay simpatías por él en la infantería y en los suboficiales y tropas de la infantería y la Policía Nacional. Entonces es un tipo peligrosísimo, pero en realidad quienes mandan en este país, y por eso es que Fujimori, que es el tema de la conversación, sigue siendo tan relevante, y es porque es el último presidente que gobernó el país. Lo gobernó con puño de hierro, cometió una serie de crímenes que en verdad no se deben olvidar, porque Fujimori no es ninguna santa paloma, pero como es percibido como una figura de autoridad, en un país en el que hoy no hay autoridad y en el que nadie respeta la autoridad, entonces todavía permanece vigente. Porque en un país huérfano, como es el Perú es huérfano. Y este es un análisis que se ha hecho del Perú históricamente, y cada vez que uno acude a los libros, todos los intelectuales de todas las vertientes ideológicas dicen el Perú es un país huérfano. Y es huérfano porque cuando se ha querido hacer un cambio, lo único que se ha hecho es derribarlo todo. Hay un complejo de Adán, ¿no? Permanente en el Perú y en casi toda América Latina, en la que se quiere derribarlo todo. Sí, ¿No? Y derribar todo se reinicia, y de pronto lees estupideces en los carteles que ponen los izquierdistas que dicen, para construir hay que destruir, y no entiendo a dónde quieren ir, pero lo cierto es que Fujimori, como se percibe como un símbolo de autoridad, ¿no? Y de éxito, ¿no? Porque fue él quien implementó todas las reformas económicas que permitieron justamente que
Perú despegue y a él, y si podríamos enumerar cosas, yo diría que Fujimori equivale a Constitución del 93, equivale a Economía Social de Mercado, equivale a Banco Central de Reserva Autónomo, equivale al sol, que es nuestra moneda, que es una moneda estable, ¿no? Y equivale a que ya no hay coches bombas en las calles, equivale a que la gente puede consumir con su tarjeta de crédito, ¿no? A que el Perú está insertado en la economía internacional, ¿no? Y la parte que es cuestionable es que muchas personas incluso llegan a decir, bueno, no importa que haya matado tales o cuales, lo importante es que hay plata y estamos en paz, que no debería ser. Vivíamos felices. Claro, Sí. no debería estar en la mente de un demócrata, ¿no? Decir, bueno, pasó esto, pero bueno, no debería. Pero te revela esa vena autoritaria que tienen muchos peruanos, ¿no? Uh-huh. De hecho, César Hildebrand, que es un periodista de izquierdas, pero es muy respetado en el Perú, él siempre dice, quizás lo peor que se le puede apuntar a Sendero Luminoso y el MRTA es que en su demencial, ¿no? En su demencial lucha armada, que ellos llaman, ¿no? Pero en sus demenciales actos terroristas que todos los peruanos llamamos como tal, es que despertaron una suerte de fascismo en los peruanos, ¿no? Los peruanos dijeron, ¿saben qué? Bueno, creo que es momento de desaparecerlos a todos, ¿no? Porque así pasó. O sea, hay un video icónico del día en que pusieron una bomba en Tarata, aquí en Miraflores, y que murió mucha gente y quedaron otros mutilados. Y hay un tipo que lo entrevista, un vecino, ¿no? Lo entrevista a Univisión, ¿no? O no recuerdo qué canal, pero el tipo le dice, a estos hijos, ¿no? Hay que matar, hay que exterminarlos. Así de sencillo, dice. No importa los derechos humanos, ¿no? La corte de eso, no importa, ¿no? Entonces, como Fujimori, hay un antes y un después de él, porque fue durante su gobierno que se captura a Ismael Guzmán, y fue durante su gobierno que se rescata la embajada del Japón y se acaba con el MRTA. Y es durante su gobierno cuando se captura a Feliciano, que era el sucesor de Abimael, que se fue a la selva y continuó el legado de Abimael, se podría decir. Es más, a Abimael lo hacen firmar una carta de rendición, ¿no? Él se rinde ante las cámaras y todo, entonces eso es capital. Yo recuerdo la exhibición en plaza pública, ¿no, Rodrigo? En una jaula. Claro, ¿no? Entonces, como te digo, Fujimori, como tenía además a Montesinos al costado, supo trabajar muy bien su mito político. O sea, el tipo presentaba a los terroristas en jaulas, ¿no? Entonces, el Abimael Guzmán, que parecía una especie de King Kong con un uniforme, o de Hannibal Lecter, ¿no? Quien se le acercaba lo mordía. Ese uniforme no existe en el sistema penitenciario peruano, ¿no? Es un uniforme que viene de las películas. Bueno, era un buen aprovechamiento desde el punto de vista del marketing, claro, de esa puesta en escena. Lo pusieron ahí lo pusieron ahí en una jaula, pero no Abimael, y a todos los terroristas desde entonces los han presentado así, en jaulas, ¿no? Y ahora, por ejemplo, el gobierno de Dina Boluarte, que dice que no quiere, que no tiene, intenta en todo lo posible no conectarse con el fujimorismo, porque Dina Boluarte viene de la izquierda, pero por ejemplo ahora a los criminales, extorsionadores, sicarios, los presentan también así disfrazados, vestidos de rojo, no sé por qué, pero los visten de rojo y les ponen acá un cintillo de cuál es el crimen que han cometido. Pero como te digo, Fujimori es percibido como una autoridad autoridad que en este país ha desaparecido, y es interesante porque Fujimori a veces se va al centro comercial que está cerca de su casa y la gente se toma fotos con él. Increíble. Y lo saludan, ¿no? Y le dan la mano. Yo he visto de cerca, porque me dedico a la prensa y a veces cuando tengo que hacer seguimientos, yo he visto desde viejos, gente muy mayor de 70 años, decirle, presidente, ¿cómo está? ¿No? Qué gusto verlo.
gente de mediana edad, 40, 50. De hecho, uno de los episodios que más me causó gracia fue un señor de 40 años, 45 años, que le dijo: presidente, yo estaba en San Marcos, que es la universidad pública más grande del Perú. Yo estaba en San Marcos cuando Sendero pedía cupos revolucionarios y cuando hacían pintas y usted nos libró de eso. Claro, se resume, Rodrigo, en lo que has dicho. Fujimori les metió un tanque a San Marcos. O sea, esa escena no se la quitas en la cabeza a nadie, porque San Marcos tenía los dormitorios universitarios tomados por Sendero, el comedor tomado por Sendero. O sea, Sendero comía y dormía en San Marcos y Fujimori les metió un tanque. Y se acabó Sendero en las universidades. Para ellos, Rodrigo, es lo que tú dices, es la última figura de autoridad real que existió en la presidencia de la República. Fue el último presidente. ¿Sí? Fujimori podría ser el último presidente del Perú. O sea, Perú tiene 25 años sin presidente, es la verdad. Sí, tiene monigotes sentados. O sea, después de Fujimori vino la gran esperanza, ¿no? Que era Alejandro Toledo, que hoy está preso por ladrón, ¿no? Por coimero, ¿no? Luego vino Alan García, que se pegó un tiro, acusado de ladrón y de corrupto. Luego vino Ollantumala, procesado por ladrón y por corrupto. Después vino Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? En su casa detenido, procesado por Odebrecht, ¿no? Luego vino Martín Vizcarra. Ahora, ayer el Poder Judicial ya emitió su auto de juicio, también por coimas, ¿no? Luego vino Manuel Merino, que duró 2-3 días y luego se fue. Y luego vino Sagasti, que estuvo 6 meses ahí sentado, perdiendo el tiempo. Luego vino Pedro Castillo, preso, ¿no? Por rebelión e investigado por corrupción. Y ahora está la señora Dina Boluarte, que arrastra una investigación. Está haciendo fila porque, o sea, estamos hablando, mira, tú acabas de hacer el resumen, Rodrigo. Todos los presidentes de los últimos 20 años están procesados. En el cuartel de la policía, donde está el penal para presidentes. Pero les hicieron un penal. Para presidente. Ahí está, sí, es el penal de Barbadillo, porque ahí eso se lo construyó a Fujimori, ¿no? Pero Fujimori ya no está. Ahora está ahí Toledo, que fue el que le sucedió. Y está Castillo. Y en algún momento estuvo Humala también ahí. Pero lo sacaron, pero parece que va a volver, ¿no? Y son solamente como cuatro celdas, que bueno, celdas no son porque son como mini departamentos. Tienen un jardincito, todo, ¿no? De hecho dicen que Pedro Castillo se dedica ahí a cultivar cosas. Está bien. Pero el tema es que, aunque parece que le han quitado unas cosas porque un tiempo estuvo muy deprimido y tenían miedo que se suicide, entonces le quitaron todo tipo de cosas que sean metálicas y le dieron plásticos, ¿no? Como si fuera Magneto, ¿no? Magneto en su prisión de plástico. La cosa es que, pero como te digo, o sea, toda esta gente está presa. De hecho, el año pasado, creo que fue, o este año, que murió Piñera, ¿no? En un momento estuvo Piñera en su cajón, ¿no? Y le hicieron guardia Bachelet, Boric, creo que no me acuerdo qué otros presidentes chilenos más, pero eran 4, ¿no? El presidente y 3 ex vicepresidentes y Piñera, ¿no? En un gesto muy republicano, ¿no? Muy propio de los Estados Unidos más que de Latinoamérica, ¿no? Sí, sí. Y de pronto, en el Perú todo se convirtió en un meme, ¿no? Porque es como que, caramba, ¿no? Mira, en Chile están los 3, el presidente y 3 expresidentes haciéndole guardia de honor a un presidente fallecido. Esto en el Perú solo podría pasar en un penal. Rodrigo, ha sido un gran gusto conversar contigo, de verdad. Cada oportunidad que tenemos Neomar, para intercambiar por el Perú es buenísimo. Todo nuestro continente es una novela de Gabriel García Márquez, ¿no? Es realismo puro, hermano, es realismo puro, realismo mágico puro todos los días. Sí. Y como yo siempre digo, en este país, o sea, los presidentes del Perú tienen la suerte que a los peruanos somos pacíficos por naturaleza,
nos gusta reírnos de nosotros mismos, pero sobre todo estamos hastiados y nos cansa la política porque siempre la hemos relegado. Y como lo hemos relegado, no entendemos de lo que es participación, ni nada de eso. Entonces, ¿qué nos va a pasar en adelante? No sé. Yo tengo ahí mis apuestas, ¿no? No son muy positivas, pero vamos viendo qué va a pasar. Así es, y lo seguiremos conversando, Rodrigo. Te mando un gran abrazo y le recuerdo a nuestra audiencia que pueden seguir a Rodrigo Saldarriaga en Twitter, @rodsalva, y lo pueden leer habitualmente. Está publicando también sus artículos en la Gaceta de la Iberosfera. Yo les dejo igual las señas de Rodrigo acá debajo en la descripción del video y les digo que nos vemos en la próxima. Hasta entonces.